caminar en los caminos de mi Rey. Yo ya no miro hacia atrás, algo me espera al llegar. La semana pasada empezamos a hablar acerca de algunos aspectos que tienen que ver con lo que es la sangre. Hoy vamos a continuar hablando de esto, pero lo vamos a enfocar desde otro lado. Génesis capítulo 4, del 1 al 5. Vamos a hablar de las ofrendas que hablan. ¿Sí? Vamos a hablar de las ofrendas que hablan. Muchas veces nosotros no consideramos la manera en la que le ofrendamos a Dios cosas, dinero, tiempo, servicio, dones. A veces pensamos que Dios está de alguna manera obligado a recibir lo que nosotros le damos porque se lo damos. Pero la verdad es que cuando estudiamos la palabra de Dios nos damos cuenta que hay una serie de cuestiones y de cosas que nosotros debemos considerar para que esa ofrenda sea una ofrenda agradable a los ojos de Dios. Y en Génesis 4, del 1 al 5, yo descubro por lo menos 2 o 3 cosas que quiero compartirles en esta tarde para que nosotros consideremos cómo es nuestra manera y nuestra forma de ofrendar a Dios. Cuando le damos algo a Dios, ¿cómo lo hacemos? Vamos a ver qué dice. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Si uno mira la historia muy por arriba, puede llegar a pensar qué injusto que es Dios, ¿no? Porque los dos llevaron una ofrenda. Qué injusto que es que no considere a Caín, que también llevó del fruto de sus manos una ofrenda a Dios. Ahora, vamos a empezar por el principio. Dice el versículo 1, conoció Adán a su mujer Eva. Esa es la primera vez en la Biblia que se menciona o se hace referencia a la relación sexual. La palabra conoció es una manera delicada que la Biblia utiliza de referirse al acto sexual. ¿Sí? Conoció o conocía es una forma educada que la Biblia usa, educada y delicada, para tratar un tema que a veces es tabú, un tema que a veces es bastante denso, y sobre todo por estos días, ¿no? Donde hoy hablar de sexualidad tenés que hablar ya o incluir otros aspectos que la Biblia los incluye pero no los aprueba. ¿Sí? Entonces, esta es la primera vez que aparece la cuestión sexual en la Biblia. Todo lo que nosotros queremos encontrar o vayamos a encontrar en la Biblia siempre tiene un génesis, tiene un inicio. ¿Está bien? Nunca tenemos que tomar estas cuestiones de la sexualidad cuando hay alguna conversación, alguna charla, como algo trivial, como algo, bien digo, chato, como algo sin valor. Tenemos que hablar con altura. Porque nosotros sabemos que la Biblia trata el tema de la sexualidad desde una plataforma de pureza, desde un lugar de pureza. La relación sexual para Dios es algo puro, es algo sagrado. Entonces nosotros no podemos engancharnos en charlas o en conversaciones donde se habla de sexualidad de una manera muy baja.
porque si no estaríamos de alguna manera siendo cómplices de una cuestión que para Dios es pura. ¿Está bien? ¿Sí? Que los demás hablen como quieran. Nosotros tenemos que saber que este es un tema delicado y que Dios lo trata con delicadeza. Conocer nos habla de una acción que indica unión y construcción de una relación de una sola carne. Habla de unión y de construcción de una relación. Eso es para Dios cuando dice conoció Adán a Eva. Está hablando de una unión, pero también está hablando de algo que se construye. No es meramente una unión. ¿Sí? Está hablando de una relación que empieza a construirse a partir desde lo más sagrado que hay en la pareja, que es la relación sexual explícitamente hablando. No habla de algo liviano, habla de un compromiso, conocer. Vos para conocer algo, conocer a alguien, tenés que comprometerte con esa persona o con ese algo, con ese alguien, para poder llegar a verdaderamente conocerlo. No habla de algo superficial, habla de algo profundo. ¿Sí? Esa es la forma en la que Dios trata a la relación matrimonial, la relación de pareja, pero también a la relación sexual. La sexualidad es el fin último en la vida de la pareja. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque lo primero que Dios hace es unir a la pareja. ¿Para qué? Para que sean ayuda idónea uno al otro. ¿En qué? En función de cumplir con el plan de Dios, con el propósito de Dios. Y después Dios los bendice y les dice fructifiquen y multiplíquense. ¿Está bien? Esto es luego de la caída del hombre. O sea, estamos hablando que este suceso de Caín, Abel, de Adán y Eva tuvo lugar después de que el hombre ya había pecado. Pero no hay razones para creer que Adán y Eva no tenían relaciones sexuales antes de la caída. Por una sencilla razón que acabo de mencionar recién. Dios lo ve como algo sagrado, como algo puro. Antes no había pecado, por lo cual no había nada impuro. Después que el hombre peca, sigue siendo a los ojos de Dios algo puro. Por lo tanto, Dios sigue aprobando lo mismo que aprobaba antes. Siempre que sea en un marco de pureza y de santidad. ¿Sí? Amén. ¿Se entiende esto? Bien. Vamos a meternos entonces con esto de Caín y Abel, que parece algo, insisto, injusto. ¿Por qué? Porque ambos van a Dios. Yo no sé cómo fue el evento, cómo fue la cuestión, no sé si habían hecho un culto familiar, Abel y Adán y Eva, no sé cómo fue el asunto. Lo cierto es que dice la historia, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Cabe la posibilidad de que tanto Caín y Abel hayan sido gemelos. ¿Por qué razón? Porque según el texto, Eva concibe una vez, pero da a luz 2 veces. ¿Sí? Según lo que acabamos de leer, el texto nos dice que Eva concibe solo una vez, pero da a luz 2 veces. Entonces cabe la posibilidad de que estos dos hayan sido gemelos. Tal vez se parecían físicamente, pero lo cierto es que ambos eligen diferentes vocaciones o profesiones, oficios. Uno elige ser agricultor, trabajar la tierra, Caín, y el otro elige ser pastor de ovejas, tal como dice en el versículo 2. Ahora, en el versículo 3 y 4 se nos cuenta que Caín y Abel trajeron ambos una ofrenda, cada uno a Dios. Mirá lo que dice el 3 y el 4. Aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿De dónde sacaron estos dos
esto de ofrendarle a Dios? ¿De dónde lo aprendieron? Bueno, evidentemente, tanto Adán como Eva habían transmitido a sus hijos esto que había sido parte de sus vidas en el Edén, todavía después de la caída, hasta que Dios los desecha del lugar. Seguramente transmitieron oralmente lo que habían experimentado ellos por medio de lo que Dios mismo había ofrecido para expiar el pecado de ellos. ¿Se acuerdan la semana pasada cuando hablábamos de los animales que Dios mismo había sacrificado para cubrir el pecado de Adán y de Eva? Bueno, seguramente eso quedó grabado a fuego en la mente de Adán y de Eva y se lo transfirieron a sus hijos. Y de ahí estos dos aprenden: tenemos que ofrendar a Dios. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Qué es ofrenda? Es todo aquello que se entrega a Dios como forma de adoración o reconocimiento por sus bondades. Eso es una ofrenda. Cuando venimos y depositamos nuestra ofrenda, lo que estamos haciendo es reconociendo a Dios, adorándolo, agradeciéndole por todas sus bondades. Pero también es una forma de expiar, de cubrir las culpas y el pecado. En este caso, estamos hablando de que las primeras ofrendas no tenían que ver con cosas como el dinero, tenían que ver con algo que se sacrificaba. Las ofrendas inicialmente eran sacrificios, eran animales que morían y simbolizaban el derramamiento de sangre que luego se vería finalmente ejecutado en la persona de Cristo. La parte del Antiguo Testamento era una sombra, dice la Biblia, era una imagen de lo que luego en el Nuevo Testamento se vería cumplido por medio de Cristo. ¿Sí? Entonces estos habían aprendido que tenían que ofrendar. Dijimos que cuando leemos estos versículos nos da la impresión de que Dios es injusto. Dios es injusto. ¿Por qué? ¿Por qué acepta la ofrenda de Abel sí y la de Caín no? Si ambos, insisto, vinieron delante de Dios con una ofrenda cada uno. ¿Alguna vez te pusiste a pensar qué piensa Dios de tu ofrenda? ¿Alguna vez te detuviste a pensar qué piensa Dios cuando venimos delante de Él y depositamos nuestra ofrenda? Cuando le damos algo a Dios, ¿qué pensará Dios? ¿Cómo se sentirá? Estoy seguro que ninguno de nosotros pondría en tela de juicio las actitudes o motivaciones de ambos a la hora de dar sus ofrendas. Nosotros hasta oraríamos por ellos. Nosotros diríamos: qué bueno los hermanos Caín y Abel. Vamos a bendecirlos, vamos a orar porque están siendo fieles. Están siendo fieles. Nosotros, estoy convencido de esto, y yo pensaba en mí mismo, yo tuviera dos tipos así, pero gloria a Dios. Oro, vuelvo a orar, los vuelvo a recontraorar, les tiro aceite, no sé. Porque yo pensaría: qué fieles que son. Qué fieles que son. Están cumpliendo con Dios. Claro, desde mi mirada. Soltaríamos palabras de bendición y haríamos un montón de cosas porque serían a nuestros ojos hermanos fieles y temerosos de Dios. Pero Dios tiene otra mirada. Dios tiene otra mirada. Por eso le dice a Caín no y le dice a Abel sí. Ahora, la primera razón que yo encuentro acá es que Abel ofrenda lo mejor. Versículo 4. Dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Abel trajo los primogénitos, dice, primogénitos, primicias. Primogénito igual primicia. Primogénito igual a primicia.
Abel no dijo, voy a esperar, los primogénitos me los guardo para mí y voy a esperar a ver cuarto, quinto. No, dijo, esto es lo primero, va a ser para mi Dios. Los primogénitos, primicias de las ovejas, de lo más gordo, lo más excelente. Era un tipo que tenía una mentalidad de excelencia. En otras palabras, ofreció un sacrificio animal, las primicias de su ganado. Esta es una de las razones por las que Dios se agradó de la ofrenda de Abel. Porque el tipo dijo, ya sé cómo tengo que ofrendar, mi papá y mi mamá me enseñaron. Y esto es una llamada de atención para todos los que somos papás. Cuán importante es enseñarles a nuestros hijos a ofrendar. No de las migajas, no de lo que sobra, sino de transmitirle correctamente que la ofrenda que Dios acepta es la que está hecha de acuerdo a lo que Él pide, no de acuerdo a lo que a nosotros nos parece. Transmitirle a nuestros hijos la importancia de que ellos aprendan a ofrendar y a reconocer a Dios por medio de lo que Dios mismo les ha dado, aunque no se lo hayan ganado trabajando como trabaja cualquiera de nosotros. Pero si vos le das 10 pesos, vos tenés que enseñarle. ¿Saben por qué? Porque una de las grandes ataduras que el diablo ha traído es en la parte económica. ¿Para qué? Para que cuando en lo económico haya un conflicto, al diablo no le importa tu dinero. Al diablo no le importa el dinero de cada uno de nosotros. Lo que le importa es que por medio del dinero se abra una puerta para entrar, robar, matar y destruir. No le importa el dinero. Tiene más dinero que cualquiera de nosotros. ¿Sí? Lo que le interesa es que por medio del dinero se abra una puerta para entrar, robar, matar y destruir. Entonces tenemos que enseñarles a nuestros hijos que el dinero los puede bendecir o los puede maldecir. Que el dinero puede ser algo que ellos pongan a disposición de Dios, o puede ser algo que los condicione en su relación con Dios. Tenemos que enseñarles, es nuestro deber. No podemos dejar que aprendan, bueno, en algún momento alguien les va a enseñar. No, tenemos que decirles, tenés que aprender a ofrendar con alegría a Dios. Tenés que saber que lo mejor que vos podés hacer es hacer circular tus recursos para la obra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando vos le das a Dios, Dios se encarga de darte todo lo que vos necesitas. No he visto justo desamparado, dice el salmista, ni su descendencia que mendigue pan. Amén. Entonces tenemos que enseñarles a nuestros hijos, apartá tu diezmo, y que no lo hagan con dolor. Ay, pero tengo que apartar el diezmo. No, eso va a depender de con cuánta alegría y fidelidad nosotros transmitamos esto en el hogar. Si yo a mi hijo digo, tengo que apartar el diezmo, tengo que apartar la ofrenda, y te puedo asegurar que eso él lo va a heredar, lo va a grabar en su mente, en su corazón, y cuando le toque a él separar su diezmo y separar su ofrenda, va a tener la misma actitud que vio en cada uno de nosotros. ¿Sí? ¿Estoy siendo claro? Caín y Abel entendieron, papá y mamá nos enseñaron, tenemos que ofrendar a Dios, tenemos que adorar a Dios con nuestras ofrendas, tenemos que reconocerlos. Pero Dios ve las ofrendas que estos dos le presentan y dice, Caín no. Caín entendió una parte, no entendió en su totalidad el mensaje. Caín entendió que tenía que ofrendar, pero está presentándome una ofrenda de vegetales. No está entendiendo lo que yo estoy queriendo. En cambio, mira la ofrenda de Abel y dice, este sí, porque este está derramando sacrificio. Está presentando una ofrenda excelente. Los primogénitos, las primicias, lo más gordo, no lo que me queda, los puchitos de lo que me quedó o que le quedó. Está presentando lo más gordo de ellas.
Dios se agradó de la ofrenda de Abel porque éste pensó en entregar lo mejor para Dios, no lo que sobraba ni lo que tenía a mano. Nosotros no nos tomamos muchas veces el trabajo de pensar en nuestras ofrendas. No nos tomamos el trabajo, por ejemplo, de domingo a la mañana o de sábado a la mañana decir, voy a preparar mi ofrenda porque tengo reunión esta tarde y quiero darle una buena ofrenda a mi Dios. Y no estoy hablando de guita, por favor. Ya estamos maduros para eso. Estoy hablando en general de lo que le das a Dios. Aunque necesariamente, y esto lo tenemos que saber, si nuestra vida está consagrada a Cristo, no puede quedar afuera de nuestro bolsillo. Una vida consagrada a Cristo es una vida que consagra e incluye el bolsillo. Por amor al dinero, habrá mucha gente que se va a perder el día del juicio final. Lo mejor que vos y yo podemos hacer es ser contribuyentes del reino de Dios. ¿Para qué? Para avanzar y para poder dar a conocer el Dios al que servimos. Si lo que le estamos ofrendando a Dios es migajas, entonces ¿cómo podemos construir algo importante? ¿Cómo podemos hacer que nuestra vida sea una vida como iglesia de influencia en la sociedad? ¿Cómo podemos lograr con migajas o con lo poco que le vamos dando a Dios que el reino de los cielos avance? Yo quiero animarte a que puedas romper en este tiempo todos esos prejuicios. Abel hizo que Dios se sintiera complacido con lo que él le estaba ofreciendo. Pensó y preparó su ofrenda de acuerdo a ciertos antecedentes que sus padres les habían contado de lo que ellos mismos habían experimentado en Génesis 3:21. Vamos a ver qué dice Génesis 3:21, vamos a recordarlo. Dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Dios mismo se tomó el trabajo de matar animales para proveerles a Adán y a Eva las túnicas. Y entonces ahí les quedó registrado a Adán y Eva cómo era lo que ellos tendrían que ofrecer en el futuro y transmitir a sus generaciones cómo debía ser lo que ellos tendrían que ofrecer. Adán y Eva les contaron a sus hijos, lo que Dios esperaba de acuerdo a lo que ellos habían vivido. Es importante que nosotros le transmitamos a nuestras generaciones todo lo que hemos aprendido, todo lo que Dios nos ha venido enseñando, se lo tenemos que transmitir. Es la manera de perpetuar todo lo que tiene que ver con la vida de Cristo en nosotros. Habían recibido una revelación en el Edén, ahí antes de que Dios los desechara. Habían recibido una revelación respecto del pacto de sangre. Dios les estaba diciendo cómo iba a ser a partir de ese instante la manera en la que Él iba a proveer nuevamente para la restauración de la comunión con el hombre. Por eso, cuando nosotros no entendemos estos capítulos iniciales de Génesis y los tomamos como algo que es solamente anecdótico o histórico, nos estamos perdiendo de poder entender todo lo que luego viene en el Nuevo Testamento. Cuando Dios le pregunta a Caín en los versículos 6 y 7, fíjense, Génesis 4, 6 y 7, Dios le pregunta: Caín, ¿por qué te has ensañado? Este se había recontra enojado porque Dios había desechado su ofrenda. Y Dios le pregunta: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Versículo 7, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Se lo señala, ¿por qué? Porque Caín sabía que lo correcto, qué era lo correcto. Él conocía qué era lo que Dios esperaba de él. Sin embargo, no lo hizo. Por eso Dios le dice: Caín, si haces el bien, no vas a ser exaltado, no vas a ser enaltecido, no vas a ser reconocido. Pero tenés que hacer el bien para poder ser exaltado. Él sabía qué era lo que tenía que ofrecerle a Dios. Sin embargo, no lo hizo. Ahora, ¿cuántas veces nosotros sabemos qué es aquello que Dios espera de nosotros y no lo hacemos? Sabemos que Dios espera que seamos fieles
en el tema de las ofrendas y de los diezmos, pero muchas veces no lo hacemos. Sabemos que Dios espera que seamos fieles en la lectura de la palabra, pero a veces no lo hacemos. Dios espera, sabemos, que vayamos a orar, pero no lo hacemos. Dios espera que nos congreguemos, pero a veces no lo hacemos. Entonces, ¿cómo puede ser, cómo podemos pretender que Dios nos exalte, nos levante, cuando no estamos haciendo lo que es correcto? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Este hombre, este muchacho sabía cómo tenía que presentarse delante de Dios, pero decidió otra cosa. Sabía qué tipo de ofrenda era la que tenía que presentarle a Dios, pero no lo hizo. En su lugar ofreció algo incorrecto y Dios lo rechazó. ¿Qué le estamos ofreciendo a Dios en este tiempo? ¿Qué cosas le estamos ofreciendo a Dios en este tiempo? Hay una gran diferencia entre presentarle a Dios una ofrenda como Él demanda y simplemente darle un presente. Hay una gran diferencia entre darle a Dios lo que Él espera y darle un presente. Dios ama al dador alegre, dice la Biblia, pero ama mucho más al dador fiel. Dios ama al dador alegre, ¿sí o no? Pero ama mucho más al dador fiel, al que sabe que con lo que está haciendo va a agradar el corazón de Dios. Porque el dador fiel, contempla lo que es importante y agradable a los ojos de Dios. Amén. Dudo que Caín haya ofrendado con tristeza. Lo dudo. Pero podemos afirmar, como lo que nos enseña la Biblia, que lo que ofreció fue incorrecto. Cuando sabemos lo que agrada a Dios y no lo hacemos, Dios no tiene por qué sentirse honrado o complacido con nuestro accionar. Dios no tiene por qué sentirse honrado o complacido con nuestro accionar. Aun cuando lo que estemos haciendo, lo estemos haciendo para Él. Yo te puedo asegurar que hay mucha gente que dice, bueno, pero yo le presento mi ofrenda a Dios, ¿sí? Y lo hago para Dios, sí. Pero pensá por un momento, lo que estoy haciendo, ¿lo estoy haciendo conforme al corazón de Dios? Hay una gran diferencia entre presentarle algo a Dios, darle un presente y ofrendar de acuerdo a lo que Él pide. Hay una gran diferencia. Caín sabía lo que era correcto, pero eligió otro camino. Eligió otro camino. Y a veces nosotros pensamos que cuando venimos a ofrendar algo, venimos a darle algo a Dios, lo podemos hacer como nos parece. Y la verdad es que Dios está, como Jesús en el Nuevo Testamento, sentado ahí mirando a ver nuestras ofrendas. ¿Se acuerdan del ejemplo de la viuda que fue y echó lo único que tenía y Jesús estaba ahí mirando las ofrendas? Bueno, Jesús mira, evalúa, se pone a observar si lo que nosotros estamos ofrendando es lo correcto, es de acuerdo a lo que Él espera. Caín ofreció una ofrenda, pero no de acuerdo a lo que Dios requería. Mirá lo que dice 1 Samuel 15, 22. 1 Samuel 15, 22. Dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. El obedecer es mejor que los sacrificios, dice. Es decir, vos podés presentarle a Dios tu mejor ofrenda de acuerdo a tu parámetro. Pero si eso no colma las expectativas de Dios, entonces para Dios es desobediencia. ¿Por qué? Porque Dios está más interesado en que se obedezca a sus palabras que cualquier otra clase de sacrificios que podamos hacer. Por eso yo decía el domingo pasado,
Cuando venimos a Dios y le ofrecemos, por ejemplo, nuestro diezmo, que para nosotros es un diezmo, y Dios dice, no es diezmo, es un 4%, un 5%, un 8%, no es 10%. Pero nosotros venimos convencidos de que es una ofrenda correcta y Dios la está mirando. No importa si a mí me engañás o no. Eso es lo que mucha gente no entiende. Porque yo no soy como hacen muchos. Yo no voy a tu casa y te pido el recibo de sueldo para ver cuánto cobras. Nunca lo hago, nunca lo haría, porque no forma parte de mi estilo de vida, de mi conducta. Pero la pregunta es, cuando Dios ve, ¿se siente honrado? ¿Se siente agradado? Dios puede decir, me agrada esta ofrenda, me agrada lo que me está dando porque lo está haciendo como yo lo estoy pidiendo. Porque después ahí viene el problema. Cuando nuestra ofrenda no es agradable a Dios, corremos el riesgo de entrar en la situación en la que entró Caín. ¿Por qué Dios no me bendice? ¿Por qué Dios no hace tal cosa? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? Porque no estás haciendo lo que Él te pidió que hicieras. El obedecer es mejor que cualquier sacrificio que vos puedas hacer. Entonces, cuando no hacemos lo que Dios nos pide, entramos en una situación peligrosa como la que entró Caín. Se enojó con la persona incorrecta porque su hermano no tenía nada que ver. Y muchas veces decimos, ¿por qué él prospera? ¿Por qué ella prospera? ¿Por qué él sí? ¿Y por qué ella no? Bueno, en realidad no tenés que pensar en por qué él sí y vos no. Pensá qué estás haciendo vos de diferente para que suceda lo que te está sucediendo. ¿Por qué él está bien? ¿Por qué él está mejor? ¿Por qué ella está bien? Bueno, pensá qué estás haciendo. Porque la desobediencia es el problema. La raíz de este asunto es la desobediencia de Caín hacia algo que él sabía que tenía que hacer. Entonces, cuando no hacemos las cosas como Dios las pide, entramos en un problema. ¿Y sabés qué hace Caín? Le dice el hermano, vamos a caminar al campo. Se van los dos a caminar al campo. Engañó al hermano, porque él ya había ideado todo un plan para sacárselo de encima. Y Abel, desconociendo lo que estaba pasando en la vida de su hermano, accede, van los dos. Y en medio del campo arremete contra él y lo mata. Y después, ¿sabés qué le dice Dios? Maldito serás. Hay una maldición, después léela. Hay una maldición que viene sobre la vida de Caín. Ahora, ¿por qué razón? Porque cuando tuvo la oportunidad de hacer las cosas bien, no supo obedecer a lo que Dios le había pedido. Tuvo la misma oportunidad que el hermano, sin embargo, no supo aprovechar la oportunidad. A Dios le agrada recibir nuestras ofrendas. Él se siente honrado cuando lo hacemos, siempre y cuando ellas respondan a lo que Él nos está pidiendo. De lo contrario, seremos como Caín, ofreciendo algo que no es del agrado de Dios. Insisto en esto, cuando lo que le damos a Dios no es de acuerdo a lo que Él nos pide, vamos a provocar que Dios rechace eso. Dios dice, no me agrada la ofrenda, no me agrada lo que me está presentando, no es de mi agrado. ¿Por qué, Dios? Porque no está de acuerdo a lo que yo estoy pidiendo. Me está dando de acuerdo a lo que Él cree que es correcto, pero no está de acuerdo a lo que yo estoy pidiendo. Y por favor, no pensemos solamente en dinero, pensemos en nuestro tiempo de servicio a Dios. Pensemos en todo lo que tiene que ver con nuestra vida en general. ¿Cuánto de nuestro tiempo le ofrendamos a Dios? Para ir a evangelizar, a hablarle de Cristo a un amigo, a una amiga, a una persona que está en necesidad. Para venir a trabajar en el templo, a limpiar. Tantas cosas podemos hacer para agradar el corazón de Dios. Sin embargo, muchas veces vamos a menos.
Alguien limpia el templo, claro, por eso podemos funcionar. Alguien hace las cosas, por eso podemos funcionar. Y yo sé que todos en la semana tenemos un montón de actividades y por eso somos consecuentes con las cosas que vamos proponiendo. Pero tenemos que saber que cuando buscamos primero el reino de Dios y su justicia, todo lo demás viene por añadidura. Miren, yo lamento, hoy hay gente que había por lo menos 2 personas que me hubiese encantado que estén, porque tenían testimonios tremendos para contar, fresquitos. Había por lo menos 2 personas, pero se dan cuenta, o sea, eso es lo que a mí a veces me enerva, porque yo digo, ¿cómo puede ser que viendo y palpando lo que Dios está haciendo no tengas la disposición para venir a agradecer a Dios? 2 horas. 2 horas. Y estoy seguro que a veces disponemos en la semana mucho más tiempo para otras cosas que son irrelevantes. Pero nos hablan de venir a la iglesia 2 horas, 3 horas, y ya nos parece una cantidad enorme, ni loco tanto tiempo. Pero después queremos ver la mano de Dios fluyendo en nuestras familias, en todo lo que hacemos. Queremos que Dios nos bendiga, queremos que Dios apruebe nuestra vida, queremos que Dios haga tantas cosas, cuando Dios no es lo primero en nuestra vida. Cuando Dios no es lo primero. ¿Cómo termina la historia? Se los dije recién, Caín se levanta contra su hermano y lo mata. Caín derramó sangre a los ojos de Dios, una sangre justa. Y la Biblia nos dice en Génesis 4:10 lo siguiente, mirá lo que dice Génesis 4:10. Y él le dijo, Dios le dijo, ¿qué has hecho? Caín, ¿qué hiciste? La sangre que tenías que derramar era el sacrificio grato delante de mi presencia, pero la sangre que ahora acabas de derramar es la sangre de tu hermano que clama a mí desde la tierra. Todo mal. El primer asesinato. Todos los males que vemos alrededor del mundo es porque se ha derramado sangre todo el tiempo. Desde aquel primer asesinato hasta los días nuestros, la tierra se ha cansado de ver derramamiento de sangre, guerras, homicidios, suicidios. Cada vez que hay derramamiento de sangre hay maldición que viene a la tierra, excepto la sangre de Cristo. ¿Qué hiciste? La sangre de Abel clamaba a Dios porque se hiciera justicia. La sangre de Jesús, hablando de mejores cosas, pregona, nos cuenta que se ha hecho justicia y que nuestros pecados han sido perdonados. La sangre de Abel clamaba por justicia, la de Cristo dice, ya se ha hecho justicia. La sangre de Abel clamaba o clama por venganza. La sangre de Jesús suplica perdón y restauración. Amén. Como cristianos hemos venido a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La sangre de Cristo también habla, según Hebreos 12:24. La sangre de Cristo también habla. Debido a su propio pecado, Caín nunca pudo experimentar en carne propia la bendición de Dios. Al contrario, Dios proclamó juicio sobre su vida. Cuando pecamos contra Dios, cerramos toda posibilidad de ver la bendición de Dios fluir sobre nuestra vida. Esto es así, nos guste o no, funciona así. ¿Por qué las cosas no me funcionan? Bueno, empecé a hacer introspección, empecé a mirar hacia adentro. Empezá a preguntarte delante de Dios, ¿qué estoy haciendo mal, Señor, para que las cosas no funcionen? ¿Qué estoy haciendo mal sabiendo qué es lo correcto?
Porque las cosas no suceden por casualidad, no suceden porque el diablo metió la cola. Hay personas que les gusta meter al diablo en todas las cosas, porque quizás no quieren asumir su propia responsabilidad. ¿Por qué te va como te va? Bueno, empezá a mirar para adentro. Señor, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué sé que tengo que hacer y no lo estoy haciendo? Algunos piensan que haciendo lo que ellos creen correcto, igualmente serán bendecidos. Eso es un error. La vida cristiana consiste en Cristo en mí y a través de mí. Eso es la vida cristiana. Cristo obrando a través de mi vida. Ya no vivo yo, decía Pablo. Ahora vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, no decido yo, no pienso yo. Es Cristo en mí y a través de mí. Hebreos 11:4. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Vamos a encontrar acá la segunda razón por la que Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la de Caín. Hebreos 11:4 dice: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. La segunda razón por la que Dios se agradó de la ofrenda de Abel es porque estaba revestida de fe. Estaba revestida de fe. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, y oír palabra de Dios. Seguramente Adán y Eva se encargaron de transmitirle a sus hijos cómo tenían que ofrendar. La fe viene por el oír. Entonces Abel, que se ve que ese día estaba más despierto, dijo: bueno, evidentemente acá hay algo que es importante, y supo aprovecharlo. Caín no prestó atención. Caín ese día estaba totalmente desenfocado. De modo que es una posibilidad el asumir que los hijos hayan sabido y conocido acerca del poder de la sangre. Yo me imagino reunión familiar: muchachos, ustedes tienen que saber que cuando mamá y papá se equivocaron, Dios mismo eligió animales, los sacrificó, y con esas túnicas que Dios nos proveyó, chorreaban sangre todavía. Dios vino y nos cubrió nuestro pecado, cubrió nuestra vergüenza, nuestra desnudez. Tienen que saber que lo que a Dios le agrada es esto. Lo que Dios hizo es lo que a Dios le agrada, porque Dios nunca nos va a pedir algo que antes Él no haya hecho. Dios nunca te va a pedir algo que antes Él no haya hecho. Cristo, Jesús, el Cordero de Dios, muerto, derramó su sangre para cubrir nuestros pecados. Dios nunca nos va a pedir algo que Él no haya hecho. ¿Sí? Amén. Seguramente que estos les transmitieron la experiencia que vivieron allí en el Edén. Las razones por las que Dios entonces se inclinó a recibir como ofrenda agradable la de Abel antes que la de Caín es porque la de Abel, por la fe, fue ofrecida. Por fe, ofreció lo que ofreció, pero además ofreció lo mejor. Y lo mejor para Dios no tiene que ver con lo que yo creo que es mejor, sino con lo que Él me pide. Cuando vos le digas a Dios: Señor, yo te ofrezco lo mejor, pensá: ¿me pidió de esto Dios? Porque eso es lo que Dios califica como lo mejor. Lo mejor para Dios es de acuerdo a lo que Él nos ha pedido. Sigue diciendo el versículo, Hebreos 11:4: por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Romanos 5:1 dice que somos justificados pues por la fe. Tenemos paz, dice Pablo, para con Dios por medio de Cristo. La fe es la que nos justifica. Por eso dice el versículo de Hebreos 11:4 que Abel ofreció por la fe
a Dios un excelente sacrificio y dice que alcanzó testimonio de que era justo. Lo que lo justificó fue la fe. La fe es la que nos justifica a vos y a mí. ¿Sí? La fe justificó a Abel delante de Dios. Su ofrenda se tornó agradable ante Dios por la sencilla razón de que estaba revestida de fe. Y en la carta de los Hebreos nos cuenta que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces dijo Abel: yo escuché que lo que a Dios le agrada es esto. Entonces no le puedo fallar. No puedo ofrecerle algo menor de lo que Él ya me ha dicho que quiere, que le agrada. La fe viene por el oír. Y sin fe, dice el escritor de Hebreos, es imposible agradar a Dios. ¿Cómo Dios no iba a recibir como olor fragante, algo agradable, la ofrenda de Abel? Si tenía todos los condimentos que una ofrenda delante de Dios necesita. Todo lo que hagamos, aun cuando lo hagamos para Dios, si no está revestido de fe, es desagradable ante sus ojos. Cuando vengamos a dar nuestra ofrenda, nuestros diezmos, cuando sembramos alguna cosa para, por ejemplo, la actividad del Día de los Niños o alguna otra actividad, hagámoslo con fe, porque si no va a ser descartada por Dios. Si no está revestido de fe, para Dios es desagradable. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sigue diciendo ahí el escritor de Hebreos, dando Dios testimonio de sus ofrendas. O sea, Dios mismo se pone a contar el testimonio de lo que había provocado en su corazón la ofrenda que Abel le había presentado. ¿Te imaginas que el día de mañana Dios hable así de nosotros? Dios diga: la ofrenda de fulano que iba a esa iglesia fue una ofrenda que a mí me desbordó de alegría. Trajo tanto placer a mi corazón que voy a hacer que ese acto que parece hasta intrascendente sea inolvidable. Y que pasen las generaciones y los siglos y que sea recordado. ¿Te imaginas? Mediante su aprobación, cómo Dios da testimonio de las ofrendas de este hombre. En la antigüedad, cuando algo era agradable a Dios, cuando se presentaba un sacrificio y para Dios era agradable, Dios daba su aprobación enviando fuego del cielo. Y el fuego consumía todo lo que se había ofrecido. Algunos dicen que ese fue el elemento con el cual Dios marcó que estaba aprobando la ofrenda de Abel. Mandó fuego del cielo. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? ¿Estoy siendo claro? Termina diciendo el versículo 4 de Hebreos 11: y muerto aún habla por ella. Por dos cosas habla después de muerto la vida de Abel. Primero, por su ofrenda. Pero el elemento vital por el cual la ofrenda de Abel habla es por la fe. Muerto, habiendo pasado mucho tiempo, la ofrenda de Abel sigue hablando por causa de su fe. Por eso aparece en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, donde se menciona a todos los hombres y mujeres de fe. Murió, pasaron miles de años, pero muerto aún sigue hablando. ¿Por qué? Porque fue una ofrenda que atrajo el corazón de Dios, porque estaba revestida de fe. Amén. Estaba revestida de fe. Murió hace muchísimo tiempo atrás Abel, pero aún nos sigue hablando porque su ofrenda fue un ejemplo de obediencia, de fe, de generosidad. El autor de Hebreos nos recuerda que no siempre la fe es recompensada en la tierra, pero sí es siempre perpetuada en los cielos para testimonio de todos. Tu acto de fe quizás no siempre tenga recompensas acá en la tierra, pero sí el cielo perpetúa tu memoria. Tu acto de fe siempre va a ser perpetuo.
¿Por qué? Porque Dios honra la memoria de esa persona cuando hace o tiene actos que son agradables al corazón de Dios. En Marcos 14 encontramos la historia de la mujer que rompió el frasco de perfume delante del Señor. Y aun cuando fue criticada por los religiosos de la época, hay algo que Jesús hace y declara acerca de ella. Dice: les digo que donde quiera que se predique este evangelio se hablará de esta mujer por lo que ha hecho, para memoria de ella. Una tontería, dirían los religiosos. ¿Cómo puede ser que rompa un perfume tan caro? ¿Por qué no lo vendemos mejor y se lo damos a los pobres? Y Jesús les dice: tranquilos, a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me van a tener. Y termina diciendo: les aseguro que donde se predique el evangelio en el mundo entero, se hablará de lo que ella ha hecho, para memoria de ella. Una ofrenda descomunal, una ofrenda sin precedentes. Y Dios toma ese acto irrelevante para el hombre y lo transforma en inolvidable. Y pasaron las generaciones y los siglos y las épocas al punto que el día de hoy estamos recordando ese acto de esa mujer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ella dijo: yo no sé si hay antecedentes de que alguien alguna vez le haya ofrecido esto a Jesús, pero yo lo voy a hacer. Quebró el perfume más caro que había. Quebró lo mejor que había ahí. Y Jesús tomó ese acto y dijo: les aseguro que donde se predique el evangelio se va a hablar de lo que esta mujer ha hecho, un acto intrascendente para los religiosos, pero Jesús agarra ese acto y lo perpetúa. Porque cuando alguien o algo es agradable a los ojos de Dios, Él hace que se continúe hablando en el tiempo de esa persona. Amén. Es importante entonces lo que damos, pero más importante es el cómo lo damos. Es importante cómo o lo que damos, pero mucho más importante para Dios es el cómo lo damos. Tenemos que salir de esa mentalidad ordinaria y convertirnos en personas con una mentalidad extraordinaria. Romper los moldes en los que durante mucho tiempo quizás nos encasillamos y buscar hacer cosas revolucionarias para Dios. Cosas que Dios tome y diga: esto que se sucedió en General Roca, yo lo voy a hacer trascender en el tiempo. ¿Sí? Amén. Cuando le ofrendamos algo a Dios o cuando le ofrendemos a Dios, pensemos en Abel. No seamos como Caín. Y ofrendemos de acuerdo a lo que Dios nos pide, con fe, dando siempre lo mejor porque es para Dios. Y Dios va a tomar ese acto y lo va a transformar en eterno, en algo perpetuo. Los que vengan después de nosotros hablarán de lo que hayamos realizado en obediencia a Dios. Amén. Los que vengan después, yo no sé cuánto tiempo más vamos a vivir, ni sé cuándo vendrá el Señor, ni sé hasta qué edad nosotros vamos a vivir. Lo único que sé es que si nosotros creemos a lo que Dios nos habla, vendrá el tiempo en que quizás nosotros ya no estemos, pero nuestras generaciones futuras hablarán de lo que alguna vez nosotros hicimos en obediencia a Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie. Cielos se abren en mi vida otra vez, estableciendo el reino en todo mi ser. Mis enemigos todos caen a tus pies, me levantaste y me hiciste vencer. He decidido caminar en los caminos de mi Rey. Yo ya no miro hacia atrás.